Vamos a continuar con lo que teníamos haciendo, el jueguito. Me imagino todos tienen sus copias, voy a invitarlos a que lean, ya que ayer dije que dejábamos las copias allá. Es que no me estén haciendo perder tiempo sospechosamente y las tengan para empezar a leer. Aquí un amigo, profe, breve, tengo mi celular, yo sé cuál es el documento. En ese fundamenté mi ensayo. No. ¿Ah, no? Ya está lleno, no sé. Hasta ahorita ya me queda una existencia de documento. ¿No? La probabilidad de que ese evento sea cierto tiende a cero por el No, estilo. profe, tiene que tener buenos estudiantes. Estamos, o sea. Bueno, muy bien, entonces miremos un poquito, ya hicimos la primera parte, ¿no? Digamos, insisto mucho en que pues es la opinión de Descartes, ¿no? Que mucha gente haya tomado eso como una verdad, eso ya es otra cosa, pero es la opinión del man y a mí me gusta continuar a aclarar, eso fui yo. Miren, ustedes saben que se inventan para crear su propia versión de conocimiento, de saber, de lo que él considere. Pero, digamos, es como curioso ver, por ejemplo, el estilo de vida de él, que era una cosa totalmente diferente del estilo de vida de Carlos. Sí. Y uno lo que hace cuando va a estudiar o enfrentarse a un problema es como prácticamente lo que él hacía, coger y escalonar el conocimiento. Si uno de entrada lee un problema y, por ejemplo, yo no entiendo nada, entonces uno tiene que empezar a separarse partecitas y ahí sí como todo y... Sí, aunque yo creo que eso es más una estructura que ha sido ganando a través del tiempo y de lo que te han dicho. O sea, es difícil a priori que la gente genere esa estructura fácilmente. No quiero decir que no lo logren, yo creo que sí, porque se debe lograr, pero es una estructura mental más de alguien que está preparado para eso. Por ejemplo, en tu caso, tú estás preparado para resolver problemas. Por algo mismo. Los que sean, ¿me entiendes? Entonces te han enseñado una estructura mental y tú la usas. Entonces, porque cuando, por ejemplo, uno ha mirado 516.212 demostraciones como esto, entonces te agarras una estructura mental para abordar problemas. De hecho, lo más chévere de matemáticas o física para la gente corriente, para la gente que no hace esto, que no estudia física para ser licenciado en física, para enseñar física, o para hacer física, o la gente que estudia matemática para hacer matemática, para enseñar matemática, es eso, lo que tú estás diciendo, que es lo que a veces es muy tonto cuando uno pregunta, profe, ¿a mí esto para qué me sirve? Bienvenidos, cuando sean docentes se enfrentarán a esa primera pregunta. Profe, ¿y esto para qué? Profe, ¿y eso para qué? Entonces es cuando uno le tiene que decir, no, mi hermano, lo que pasa es que esto te va a enseñar una estructura mental de pensamiento que te va a permitir resolver problemas en general, de matemáticas, de física o de la vida cotidiana. Porque una ventaja a veces, que uno encuentra es que una persona que está en el ámbito tiene capacidad de resolver problemas reales, o incluso esperaría uno que en la vida real, más fácil. Pero digo a veces porque depende de la condición psicológica de la gente. Porque puede ser que un matemático sea brillante, pero a nivel social sea deprimente. No solo problemas matemáticos, también problemas reales, sociales, de convivencia con la mujer, con la pareja, con lo que sea. ¿Entienden cómo es? Entonces, eso es como muy relativo. Pero pues sí, la estructura mental es, además porque es más matemático. Entonces, ¿qué hace? A partir de esa estructura mental de demostración, porque yo creo que en el momento de Descartes estamos de acuerdo que la geometría ya está armada, bueno, la euclidiana yo creo que ya tiene una estructura muy similar a la que nosotros hacemos acá, y entonces el hombre tiene esa estructura, es muy posible, ¿no? No sé si lo que voy a hacer es erróneo, pero para la discusión. Pues yo he notado cuando leí el libro, también es un relato de la vida de él. Sí, a lo largo que tú lees el libro, es un relato de la vida de él y todas las circunstancias que tuvo que pasar para construir o proponer un método como lo relativo, lo que él decía, unificar el conocimiento en conocimiento. Él critica mucho el empirismo, ¿no? ¿Sí? Pero me atrevo a decir que desde la misma experiencia que él tuvo en su vida académica, en esa intervención de eso, y un contexto bélico, ¿no? Sí. La misma experiencia que tuvo él construyó fueron bases pilares para proponer eso. Que es, no sé si
Puede que sea erróneo o puede que sea verdad. En el mismo texto decía, es que yo no vengo aquí a proponer un tratado, que yo un tratado es algo que no es derribar. Es muy David Hume, ¿Sí? porque el hombre sí con unas reglas, unas estructuras definidas. Para que esté en discusión y dice una frase, está en el sentido para fortalecer sus corazones. Ah, muy sí, es muy psicológico, muy filosófico, Uno muy de todo. no debería estar como... No, ahí sí no estoy de acuerdo, en esa parte sí no estoy de acuerdo, pero bueno, sí, tampoco. Hay algo que no, así, sin ni siquiera meditarlo. No, así otra cosa. Pero también cae en el siguiente error. Él critica mucho el dogmatismo, pero cae en el error del dogmatismo, pues para creer en la existencia de Dios. Sí, que una única verdad de existencia de Dios. Claro, creo que cae en esos errores. Vea la experiencia como base para construir partes de su obra y también cae en errores al asegurar que la única verdad que uno ve cuando uno idea que no inicialmente es la existencia de Dios. Toca, yo no estoy diciendo que no, pero toca entonces mirar con detalle bien los argumentos que Descartes utiliza para esa idea, ¿no? Porque recuerden que si él llega a realmente asumir una verdad como es la existencia de Dios, así como llega a asumirla de una forma final, para mí sería bastante dogmático la geometría de entrada, asumir la verdad y existencia de un punto de la manera que se hace. Claro, poco. Obviamente él tiene unos argumentos allá, él arma un entreteje, tal. En la cuestión de la matemática no hay un arma entreteje del punto, solo hay una cosa, el punto. No sé si me va a entender. Y yo no estoy diciendo que tenga la razón, solo que si bien es cierto lo que mi amigo dice, pues puede ser, porque es que cuando uno asume verdades, pues puede llegar a creerse tanto las verdades que puede ser completamente un dogma. Yo no podría decir que no, ¿cierto? Entonces es una situación complicada respecto a lo de Opus, pues. No, es algo romántico, creo yo, muy romántico porque, insisto, es muy personal, ¿sí me entienden? No es el lenguaje plano de siempre. ¿Qué vas a decir vos? Pues bueno, con respecto a mi compañero, no me parece tanto que se comete un error en Descartes. Tenemos que tener en cuenta también que Descartes es un hombre de su época. Está saliendo de un ente, de unas dogmas, por así decirlo, de un círculo donde hay una verdad absoluta que es Dios. Y pues obviamente, yo también leyendo el libro, me doy cuenta que él también hace uso de ese dogma para crear algo, una base, por así decirlo. Porque él tiene que buscar exactamente una verdad, solo una verdad y solo una verdad, porque no puede buscar varias verdades. Que sí, que de una verdad se desglosan las demás verdades, pero tiene que existir una sola verdad absoluta. Y si lo ponemos en el ámbito de la historia en ese momento, estamos hablando de Dios. O sea, ahí también es como tanto generar el error en Descartes, no se puede decir que genera error, sino que Descartes es un hombre de su época. Obviamente es un hombre diferente que genera conocimientos diferentes de la época. Sí, yo estoy de acuerdo que recuerden que siempre para poder juzgar a esos juzgados toca pensar en el momento en que ellos están y no en el momento que estamos, porque pues en el momento que estamos pues hay mucha información que nos puede permitir confrontar esas ideas, pero cuando uno está en el momento en que man está, pues recuerden que Descartes está justico en la salida de la Edad Media y el Renacimiento. Eso es un momento así muy bíblico de tribulaciones, etcétera, apocalíptico para muchos, en donde cómo es posible que estos manes se atrevan a decir esto y esto respecto al mundo, cuando el mundo viene de una forma. Entonces es un momento donde los que están tratando de decir están en un riesgo elevadísimo, y hay unos que, aunque quieren hacer algo novedoso, no se pueden liberar del pasado, y a veces incluso para justificar las cosas nuevas hay que justificarse en el pasado, para los que están clavados en el pasado no tengan problemas con lo que se viene a futuro.
como por ejemplo lo hace Copérnico, que dice, bueno, sí. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas circulares y pues evidentemente entonces el Sol está en el centro, quietos, es un modelo. Porque es una idea muy salvaje, pero entonces venga, la arreglamos como para que estos manes no se... ¿Y él por qué lo hacen? Pues porque hay un criterio, hay un dogma, hay una cosa ahí en el fondo, y es pues que Dios creó esta vaina y dice eso es así, entonces pues lo que debería estar en el centro de la Tierra y no el Sol, y entonces ya entra esa problemática. ¿Sí estamos? Cuando ustedes miran a Newton también entra en esas esferas de Dios. También es así que el man dice, bueno, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas y parece ser que hay un ente, hay una fuerza que se llama fuerza gravitatoria que hace que esto gire, pero eso se mantiene perpetuamente en movimiento. Eso debería cansarse, no mentiras. Si es que allá está Dios haciéndole así y haciéndole asá, entonces esa vaina, bueno, entonces ellos siempre traen y tratan de caer en esa explicación, pero pues no es porque esté mal o bien, digamos, sino es porque es como el momento, ¿sí me entienden? Y es que cuando uno trata de romper ideas, y como hay otros que están clavados con ideas, pero les digo a ustedes, lo más difícil es crear nuevas ideas y que otros acepten sus ideas. Que por eso es que cuando leíamos a Newton y el empirismo, David Hume y esas vainas, entonces decíamos que Newton mire lo que logró en un contexto tan duro donde todos quieren hacer ¿qué? Empirismo. Y yo les digo, no, mire, es que el empirismo no se hace así, se hace asá. ¿Eso va a entender? Entonces eso no es trivial y eso es lo difícil. De hecho, si algún día ustedes llegan a la cima más extrema de sus áreas, entonces van a llegar a un punto donde van a tener que tener pues, mucho cuidado con lo que dicen porque hay un dogma, quieran o no, serán muy matemáticos, serán muy físicos, igual de que lo hay, se los prometo. Entonces tienen que tener cuidado porque esto está hecho por humanos, esto no está hecho por... La ciencia lo primero que dicen a uno, miren cómo voy cayendo yo mientras hablamos en cosas, la ciencia le dicen, le venden a uno el producto de que la ciencia es muy neutral, ¿sí o no? Pero si es que esto es hecho por nosotros y esto llega a ser cero neutral en algún momento, solo es que estén embebidos en ella, no cuando uno está estudiando no está embebido, uno cuando está estudiando en general está aprendiendo, pero entonces luego vienen las esferas de insertarse en el sistema, entrar en la dinámica y se van a dar cuenta que la dinámica no es netamente neutral, jamás, siempre tiene que un recargue, ese es normal, es hecha por humanos, es normal, digamos en el caso de Descartes tratar de justificarse, tratar de dar una verdad y particularmente esa verdad estrictamente que es muy religiosa, pues ese momento es, si bien ya se están liberando digamos de esa idea, se están emancipando ahí, no es tan trivial. Pero obviamente sí es interesante, yo también estoy de acuerdo, obviamente es una estructura que se sale un poco del contexto de lo que él desea. ¿Se va a entender? Es decir, si yo estoy de acuerdo con vos, sí, no, pues el man tiene razón, se puede justificar, pero pues que uno pueda justificar algo no implica que esté bien. ¿Se me va a entender? Entonces, por ejemplo, sí, de pronto la estructura de racionalismo no da como para tener esa idea así, o lo que él quiere hacer, liberarse de todo y luego se clava porque hay unas verdades absolutistas brutales, entonces él ya está amarrado sin que lo note a unas verdades, ¿se va a entender? Entonces lo que trató de hacer de liberarse siempre no mantiene en prisión de algunas verdades y es que es difícil no dar unas primeras premisas, como en el caso de la geometría euclidiana, decir, venga, bueno, pues empecemos suponiendo que algo sí es cierto como para que todo funcione, porque si no esto que termina en una cosa así estilo epicúreos, ¿cómo era que era? ¿Qué eran lo que usaban los epicúreos? Vean. ¿Cómo? No, pero el pensamiento, nuestra escuela de pensamiento de los epicúreos con la cadena, etc., ¿qué era? El escepticismo, mi hermano. O sea, cae en una cuestión tan escéptica que es que ya no hay verdad, uno se relaja. Uno se va para una playa y se relaja. Si nada es cierto, chingón al mar y relajemos. Claro, porque pues es que no hay mucho que discutir. Si nada es verdadero, pues. Entonces Descartes está en una duda que alguna vez leíamos y no es la duda de los escépticos, es otra duda. ¿Sí me entienden? Es otra duda. Pero bien, obviamente yo opino que los dos tienen razón y no. Qué excelente respuesta, ¿no? Profesor, siempre sea, este man sí sabe lo que es actuar como Poncio Pilatos. Oiga, qué bien, ¿no, muchachos? ¡Qué bien, muchachos! Relajados. Bueno, ¿quién dijo yo?
para él. ¿Qué pasó con René Descartes? Aquí vamos en la primera parte, aquí hay segunda parte, hay tercera parte, hay quinta parte, podemos durar 20 años leyéndonos esto, ¿cierto? Vamos a leer la segunda parte. Sí, claro. Porque la segunda parte habla, según aquí, de las principales reglas del método. Entonces, obviamente, aquí el libro se llama Discurso sobre el método. Lo mínimo es leer sobre cuáles son las reglas del método, ¿no? No me refiero a eso, hacíamos una discusión. No, leamos y si quieren discutir, no, pues es que aquí esto es para pelear hasta. Saquen sus armas. Eso me mandaría a hacer. Estaba yo entonces en Alemania, disponiendo de un completo bagaje para llevar a mis pensamientos. Y uno de los primeros entre ellos fue el ponerme a considerar que frecuentemente no hay tanta perfección en las obras compuestas por varias piezas y hechas por la mano de diversos maestros como en las que han sido trabajadas por vosotros. Así se ve que los edificios planeados y terminados por un mismo arquitecto son casi siempre más bellos y mejor ordenados que los que han intentado recomponer barrios, aprovechando para ello viejos muros que habían sido construidos para otros fines. Sí. Y de la misma manera pensaba que la ciencia de los libros, al menos aquellas cuyas razones no son más que probables y que carecen de demostraciones, habiendo sido compuestas y acrecentadas poco a poco con opiniones de varias personas diferentes, no se aproxima tanto a la verdad como los simples razonamientos que un hombre solo puede hacer naturalmente acerca de las cosas que se leen o Cheto. ¿Cómo ven esa idea? Es un resumen re light. Es la segunda parte. Miren, respecto a ese comentario, a mí parece que es tan inocente como la versión de Aristóteles de cómo adquirir conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan de el hombre pensante? Que yo aquí el hombre pensante, un man que está así. Esa es la versión de Aristóteles bajo la cual uno puede descubrir conocimiento. Eso se aleja un poco de la experiencia, ¿están de acuerdo o no? O sea, es como, venga, siéntese y medite sobre el mundo, piense, estructure, piense, analice, tal. Y creo yo que para la modernidad, o sea, en este momento, en este evento, en esta situación contemporánea acá, es muy difícil hacer eso. O sea, por eso digo que es la época. Parece ser que él puede pensar que un solo hombre es capaz de construir el conocimiento. ¿Van a entender? Pero si ustedes notan en la actualidad esa probabilidad es bastante baja, o por no decir que es prácticamente que nula. ¿En qué sentido? En que en la actualidad, en el momento del mal es muy posible. Tan posible es que a los 20 años después, a los 30 años después, alguien man dice, mucho gusto, les presento, les digo, construir conocimiento. Las leyes que describen el movimiento de los planetas son, y les tengo cómo se calcula, cálculo diferencial, y les ¿me entienden o no? Pues sí, claro, el man construyó conocimiento solo mucho, pero en la actualidad uno generalmente no encuentra eso. Generalmente uno lo que encuentra es como réplicas mejoradas de unas estructuras que ya están muy definidas, ¿sí van a entender? Entonces es una visión un poco inocente de Descartes, además que es una cosa muy subjetiva, en el sentido de que él dice que es que me parece a mí que los edificios son mejor construidos cuando son hechos por un solo man que cuando son hechos por 20 manes. Pues no sé, eso es como muy subjetivo. Y más que nosotros estamos acostumbrados a medir, pues yo creo que tocaría medir en cuánto es la medida de mejor o no mejor, o se ve más chévere o no se ve más chévere el edificio. Debería haber, no sé, cuantificar, eso es una muy terrible cosa desde la física. Esta parte no se refiere a Aristóteles cuando hace la analogía con la construcción de un edificio. Pues yo lo entiendo de esta manera. Cuando usted construye un edificio, ¿sí? Usted comienza desde el inicio, usted comienza a plantar algo nuevo, usted comienza unos pilares y lo va construyendo ese conocimiento. Pero
con la tecnología, pero si vamos a construir sobre ya muros existentes que ya fueron hechos para otro fin, va a ser imposible construir conocimiento sobre algo que ya está más o menos hecho. hecho. Yo creo que la idea va a centrar ese aspecto que lo que... Sí, de pronto sí también. Sí, de hecho creo que ayer lo discutía allá, que era también que decíamos que sí, que obviamente como él quiere limpiar todo, porque él quiere liberarse de todo, entonces él dice que es mejor que lo... Aunque insisto, sigue siendo inocente a mi criterio. Es decir, porque él dice quiero barrer todo y quiero empezar de cero, porque si construyo el edificio de cero será más, no sé, más. Y obviamente si hay muros o estructuras, pues será más difícil construir algo que a mí se me dé la gana, porque siempre voy a aprender de las estructuras previas. ¿Estamos? Y eso es así, pero creo que es muy inocente pensar, digamos, que se va a poder limpiar o se va a poder liberar de absolutamente todo. Siempre va a tener esas... Es mejor dejarlos como calabozos. ¿A los me entendieron o no? Las ideas previas, eso dejémoslas como calabozos y construyamos... me monté un largo encima, plan, y montemos ideas. Es una batería, suena tonto, pero es así, es decir, de todas maneras no se va a poder liberar. De alguna forma van a estar ahí abajo, porque es muy difícil pensar que yo puedo romper con todo y empezar de cero. Yo no sé si ustedes han visto, hay una película, pero muchachos, sería muy bueno verla. Es una película estilo, pues, película normal. Es documental o una vaina así de documental de Discovery Channel. No es una película, ¿cierto? Con fantasía, con todo, que es, ¿cómo se llama? El hombre de es que es un nombre como alemán, el nombre de Hausenhauer, no sé qué, una cosa así. Es un man que